Muchas gracias. El día de hoy tenemos la intención, principalmente como representantes de la comunidad internacional tecnológica. Fundación Casa del Bosque es una organización que hace parte de la Free Software Foundation, que es principalmente la organización que fundó la metodología o el paradigma del software libre, hoy un modelo tecnológico que principalmente en el que descansan las grandes infraestructuras tecnológicas de datos. Tenemos unas consideraciones al respecto. Free Software Foundation es una organización vinculada al MIT, en donde se hacen análisis principalmente de tecnología y métrica de datos. Iniciaré haciendo 3 consideraciones sobre este tema, haciendo salvedades del señor concejal Hosman, si no estoy mal, en relación a que efectivamente la mayoría de los participantes el día de hoy tienen la intención de hacer ver la importancia y la relevancia de la ETB en la vida de la ciudad y en el marco también o en su carácter público. Es un hecho. Tenemos gran parte de la ciudadanía interesada en que le escuchen en relación a la idea permanente de comprender la ETB no como una empresa de teléfonos, obviamente, ni tampoco solamente como una empresa de internet, sino como una empresa que tiene un conjunto de elementos más importantes de aporte al mundo de la ciudadanía en el ámbito tecnológico. En ese sentido, entendemos... Disculpe, señor presidente, nuevamente, para poder escuchar bien la intervención del compañero. Gracias, concejal Castro. Lo que pasa es que a veces cuando están sirviéndonos la comida, se produce pues un ruido y eso quizá es lo que explica la situación. Le pido excusas, doctor Farid. Nuevamente les pido que guardemos silencio. Por ejemplo, usted, doctor Castro. Bueno. Entonces, hay que predicar con el ejemplo. Pero no, eso lo haremos después cuando intervengamos cada cual. Entonces, Farid, qué pena la interrupción, qué pena el sonido, tiene la palabra. Bueno, prosigo. En ese orden, continúo. Existen 3 ideas principales que abordaré para luego descansar en 3 ejes de discusión. Es un hecho, insisto, la ciudadanía le preocupa que el Consejo de Bogotá vote a favor de una venta de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad. Nos preocupa. Yo, obviamente, y no quiero partir del hecho o del supuesto, como muchos o algunos de aquí han intentado partir, de una supuesta objetividad sobre este tema. Yo lo hablo desde el punto de vista de un sector tecnológico que nos interesan los temas de infraestructura tecnológica pública. Lo primero es que en el sector internacional de activistas tecnológicos nos causó algo de sorpresa el valor que la presidencia actual de ETB le está colocando a la empresa. Los que estamos en el mundo de la tecnología entendemos que $1.000 millones no es en absoluto nada para el ámbito tecnológico. Les voy a hacer una comparación, honorables concejales. Hace 15 días, la empresa Google ofreció por Telegram, que es un software de mensajería instantánea, es la competencia de WhatsApp, ofreció $1.000 millones para comprarlo. ¿Qué quiero decirles con esto? La ETB, su presidencia, está colocando valor de una ISP a valor de una página web. Eso nos preocupa de sobremanera, más cuando entendemos que es una infraestructura altamente compleja la de ETB, con satélites, con data centers, que ahora voy a entrar en detalle. La ETB la están vendiendo a precio de página web. Esa es la realidad. Y los invito a que busquen la información en Google. El título es: Google ofrece $1.000 millones por Telegram. Telegram se llama. No es falso, son datos que están ahí. ETB la quieren vender a precio de página web. Nos preocupa, obviamente.
El segundo es la idea de que las ISPs públicas están en un momento de declive en el mundo. El doctor Aurelio Suárez hizo una introducción breve al respecto. Yo quiero detenerme un poco ahí. Los nuevos escenarios del planeta están frente a un gran problema que afronta la ciudadanía y los estados. Este problema se denominan guerras de cuarta generación. Las guerras de cuarta generación son paradigmas de guerra en donde se utilizan infraestructuras tecnológicas para atacar a la ciudadanía o los estados. Naciones Unidas, hace aproximadamente unos 4 meses, empezó a hacer la primera sesión sobre la necesidad de construir un paradigma de protección frente a los marcos de las guerras de cuarta generación. Quiero decir que la guerra de cuarta generación es principalmente un paradigma de guerra que funciona en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de Internet. Que es una preocupación del mundo, yo entiendo que están cansados y realmente admiro su fortaleza de tener días completos acá en debates tan importantes. Solo les pido unos minutos, por favor. Continúe, Farid, por favor. Lo que quiere decir es que inicialmente tuvimos una tendencia de que las proveedoras de Internet fueron estatales, posteriormente privadas y se quedaron privadas. Resulta que esa no es la tendencia actualmente en el mundo. Solamente contando en América Latina, en los últimos 8 años vemos nuevamente la toma del Estado de las infraestructuras estratégicas de las telecomunicaciones, caso principalmente más de 6 países en América Latina han orientado hacia esa tendencia. ¿Por qué? Porque se ha planteado que la tenencia de las ISPs o de una de ellas en el marco del mercado tiene que ver con parámetros de seguridad nacional. Es decir, quería, o de alguna forma avancé al inicio en contarles de que existe un nuevo paradigma bélico que es a través de Internet y los estados tienen que proteger a la sociedad civil en el marco de esas acciones bélicas y para eso los estados deben tener posesión de una de todas las ISPs del país. En el caso de Colombia, ETV no es cualquier ISP. Quiero decirles y hacerles un énfasis. Tener una empresa pública ISP no es un debate ideológico, es un debate de seguridad nacional, fundamentalmente eso, y más en la capital del país. El tercer tema, y de ahí avanzaré ya en los puntos específicos, es obviamente la idea que nos molesta en la comunidad internacional tecnológica cuando escuchamos que una empresa como ETV se quiere hacer ver como un zapato viejo. Realmente es algo extraordinario pensar eso. Primero que todo, porque han existido distintos tipos de análisis para el abordaje y la valoración y la validación de ETV. Primero, la comparan con AT&T. Eso es un gran error. La comparan con proveedoras internacionales de red, como por ejemplo en el caso de Tigo. Eso es otro gran error. Técnicamente, y esto no es un tema ideológico, en el ámbito de la topología de la red existen parámetros. Uno que se llama Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Tier 1 son las grandes empresas de interconexión planetaria que principalmente se centran en la tenencia de los backbones, de los cables submarinos de datos de fibra óptica. En esa T1 o Tier 1 están grandes empresas que todos hemos escuchado, principalmente AT&T, por ejemplo, o Orange. Hay veces, aquí he escuchado, por ejemplo, al doctor Lizcano, que hizo una comparación que es realmente graciosa en el mundo de la tecnología, que es comparar a una empresa de la tecnología de un sector T1 con un sector T3. Esa es una equivocación metodológica que supongo puede servir para un debate político, pero no para un debate técnico. ETV es una empresa T3. T3 quiere decir que es la empresa ISP más cercana a la población. La T2 es una empresa principalmente interconectora. Y la T1 es una empresa principalmente fundada en infraestructuras de cables.
Y la T3 es una empresa altamente compleja, porque es la más cercana a la ciudadanía en ese sentido. No podemos calificar a ETB como zapato viejo, realmente. Yo creo que los debates deben ser respetuosos en virtud más a la tenencia de las empresas públicas y privadas. Quiero hacer un énfasis en un aspecto. Cuando hablamos de ETB, aquí no han hablado de algo fundamental. Yo creo que el señor Lizcano tiene una consideración sobre qué es la importancia en el negocio actual de la tecnología, pero olvida algo que es importante, principalmente fundamental. Actualmente la tecnología no es solamente la tenencia de celulares 4G o de zonas Wi-Fi. Los grandes negocios de las tecnologías se basan principalmente en que tú puedas tener una infraestructura en donde puedas hacer descansar datos. Porque los datos en el mundo de Internet son servicios y los servicios se pueden pagar. ETB es la única, y yo entiendo que aquí está más hacia el lado de pensar de que ETB es la gran cosa, pero efectivamente nos preocupa la posibilidad de una privatización. ETB es la única ISP del país con un data center, ISP pública y privada también, del país con un data center Tier 3 certificado. Le voy a dar el nombre de la organización para que lo consulten, por la International Uptime Institute. Esta organización se encarga de certificar los data centers. No quiero decir, por favor, y no me malinterpretan, que Claro y las otras empresas respetables no tengan data center. Lo que quiero decir es que el data center de ETB es el data center certificado en el país, y tampoco quiero decir que sea el único. Hay 8. Hay 8 certificados en el país, pero ninguno, 8 certificados por International Uptime Institute. Y de esos 8, uno es de una ISP de telecomunicaciones, no de Claro, no de los otros, sino de ETB. Ahora, ¿qué es eso de Tier 3? Tier 3 es una certificación mundial. Para poder llegar a esa certificación, la empresa debe garantizar lo siguiente. 1, sus data centers, es decir, sus grandes máquinas en donde alojan datos, hagamos de cuenta sus computadores, pero llevados a gran escala, en donde los discos mínimos son más de 10 o 100 o 30 terabytes, escalados en unos muebles de rack, que así se le llaman, está principalmente diseñada para poder garantizar la información en dado caso existan bombas magnéticas. Hablaba en relación a las guerras de cuarta generación, no es un tema mío, es un tema de la certificación. La certificación plantea que para poder tener un Tier 3, usted debe proteger los datos de la ciudadanía frente a posibles contextos de guerras informacionales, y ETB es la única en el país de ISP que lo tiene. Entre otras cosas, cuando hablamos de data center Tier 3, ese sí es el centro del negocio, honorables concejales. No es tanto el tema del celular o esto. Dentro de las data centers se impulsan varios tipos de negocios: telemedicina, streaming, servicios bancarios, e-commerce, teletrabajo, otros, ¿sí? Esos son elementos fundamentales, concejal Osman, para aportarle a la ETB. Tenemos una gran data center que puede proveer servicios de datos para impulsar, por ejemplo, las políticas de teletrabajo del gobierno nacional. Y no es cualquier data center, es una Tier 3 certificada internacional, no es cualquiera. Ahora, cuando hablamos de una infraestructura tecnológica, hablamos de que ETB tiene la infraestructura tecnológica que permitiría impulsar y escalar más un sector de la economía digital que, según datos de Mintic, ocupa el 4.0% del PIB del país. El petróleo ocupa el 4.5% y el sector TIC el 4.0%. Es decir, estamos hablando de que es un escenario de alta productividad y ETB tiene una de sus mejores infraestructuras. Para cerrar este punto,
No importa cuántos teléfonos celulares existan si tú no tienes una red de datos poderosa para poder hacer pasar esos datos de última generación. Por eso mismo ETB en los últimos 3 años ha sido cada vez más rankeada por quien pone el estándar más alto, que quién es la proveedora, ¿sí?, de películas online que se llama Netflix, ¿sí?, que obviamente es la que pone los datos más altos de cobertura, es decir, el estándar más alto es Netflix porque es Super HD de alta definición, y para que eso se pueda ver bien, la proveedora necesita tener alta calidad de transferencia de datos. Un minuto, por favor. Pues ETB en el 2014, según Netflix, que debe ser nuestro nivel, porque es el más alto nivel que impone una empresa para transportar datos, ETB ocupaba el puesto 3. En el 2015 ocupaba el puesto 2 y en el 2016, salió hace más o menos 2 semanas, ETB ocupa el puesto 1, pero no es un tema político, es que efectivamente debe ocupar el puesto 1 porque tiene, además de una data center tier 3, tiene el tendido de malla de fibra óptica más importante de la ciudad. Ahora, la fibra óptica no sirve de mucho si usted no tiene un data center. ¿Qué quiero decir con eso? Una cosa son los computadores de ustedes, honorables concejales, y otra cosa es la pantalla, por ejemplo. No sirve de nada tener una gran pantalla si tenemos una máquina con un procesador muy chiquito. ETB tiene la mejor máquina de procesamiento de datos ahora en el mercado y eso obviamente hay que valorarle a ETB. Para terminar, cuando hablamos de Internet, hablamos también de un escenario de venta de productos que es muy importante para la ciudad, para que la ciudad pueda vender y ser una empresa competitiva. Pero también hablamos de derechos. Naciones Unidas, y quiero que tengan eso en cuenta, honorables concejales, Naciones Unidas estableció hace 1 año y medio Internet como un derecho humano. Sí. Luego necesita de un esfuerzo de las ISPs, que son T3, es decir, las proveedoras más cercanas a la población. Ese no es un problema de Orange, porque Orange está en otro escenario del tinglado tecnológico, pero sí es un problema de las más cercanas. Por ejemplo, ETB, Tigo, tal, etc. ETB es la única que cumple los lineamientos internacionales establecidos por la UNESCO. Solamente en Bogotá ha establecido la formación en infoalfabetización de aproximadamente unas 700.000 personas. Ahora, a ETB le faltan muchas cosas. Por ejemplo, hicimos un análisis en relación a espectro digital en 4G, si bien tiene una banda fundamental que es la 1700, tiene poca densidad en Bogotá 1. ¿Qué hay que hacer? Hay que generar una red de antenas más poderosas, por supuesto, para tener mayor densidad, pero teniendo la 1700 estamos principalmente bien ubicados en el sentido del sector, pero necesitamos tener más cobertura. Bueno, es un tema interesante realmente queremos que pensemos en la posibilidad de proyectar una Bogotá en donde exista una ISP que proteja los derechos en marcos también de guerras de 4ª generación, que sea competitiva porque lo puede lograr y que además de eso pueda garantizarle a Bogotá un mejor sustento para el futuro tecnológico y digital. Discúlpenme el tiempo, por favor. Muchas gracias, Farid, por la presentación.